De Hechos, el libro de Hechos capítulo 20. Quiero compartir un versículo con ustedes aquí en Hechos capítulo 20. Cada vez que nosotros hablamos sobre el informe, me gusta traer un mensaje sobre finanzas o dando a Dios o uno de esos temas alrededor de los finanzas. Esta noche vamos a mirar un versículo aquí en Hechos capítulo 20 y queremos saber esto. Si tengo un título para este tiempo que nosotros vamos a ver las escrituras, es esto: 5 razones por qué nosotros debemos dar al Señor. 5 razones que nosotros como cristianos debemos dar al Señor. Aquí en versículo 35 vamos a leer este versículo. Yo voy a orar, después vamos a mirar este versículo en partes para entender lo que Pablo está diciendo en este versículo. Dice en versículo 35: en todo os es enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a orar. Señor, te entregamos este tiempo de Biblia, de la predicación en tu mano. Te pido, Señor, que este versículo sea real a nosotros esta noche, que podamos entender lo que Pablo está hablando y enseñándonos, lo que tú quieres que nosotros aprendemos de este versículo, que tú les puedas animar a nosotros a entender la importancia de dar. Y Señor, te entregamos este tiempo en tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando hablamos sobre el contexto de este pasaje, sabemos que Lucas fue el escritor de este libro en Hechos y también Lucas. Se dice que estos dos libros fue realmente un libro, pero lo separaron en dos, el libro de Lucas y el libro de Hechos. Si leen los últimos versículos del libro de Lucas y los primeros versículos del libro de Hechos, si lo juntan juntos, la historia sigue. Ahora sabemos que Lucas es un doctor. Pablo dice en Colosenses capítulo 4, versículo 14. Colosenses 4, versículo 14. Me fui. Dice: os saluda Lucas, el médico amado. Sabemos que eso fue el trabajo de Lucas. Lucas estaba con Pablo, estaba viajando con Pablo, sabemos eso por las historias aquí en este libro de Hechos. La Biblia, cuando busca el nombre de Lucas, solamente se menciona su nombre 3 veces en el Nuevo Testamento, y siempre se encuentra en las cartas de Pablo hablando sobre él. Ahora, Lucas, tenemos que entender que Lucas sacrificó su trabajo como doctor para viajar con Pablo y a cuidarle cuando Pablo necesitaba. ¿Cuántos de nosotros estamos disponibles para dejar nuestro trabajo para hacer la voluntad del Señor? Y Lucas podía ganar dinero, fue conocido, pero sabía que Dios quería que él viajaba con Pablo y se pasó tiempo con él. Hasta en el final de la vida de Pablo dice que la única persona que estaba con Pablo, con él, en el final fue Lucas. Dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo. Wow, qué fiel a Lucas estaba. Lucas era para Pablo. Hechos, cuando empezamos capítulo 1, empieza con la muerte de Jesucristo, la ascensión, y dio el mandato a nosotros para ir y dar el evangelio. Y en el final del libro de Hechos, Pablo está en Roma, en el camino a Jerusalén, en la cárcel, ahí en Roma, en la última parte de Hechos. Ahora, los Hechos habla sobre los 30 y 35 años
de la historia de la iglesia, y eso lo leemos en este libro de Hechos. Sabemos que los primeros capítulos de Hechos, los primeros 12 capítulos, habla sobre Pedro, la vida de Pedro, lo que hizo para el Señor, y los últimos 16 capítulos habla sobre la vida de Pablo. Lucas menciona en este libro de Hechos los tres viajes misioneros de Pablo. Y ahora llegamos al capítulo 20 de Hechos, en cual nosotros vamos a ver esta noche. Y aquí Pablo está viajando a Macedonia. Y en el final del capítulo, Pablo está hablando a los ancianos de esta iglesia, Efeso, para darle ánimo a ellos. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes, iglesia, cristianos, lo que Pablo le dijo a estos ancianos, a estos líderes en la iglesia aquí en Efeso, este ánimo, estas palabras que le dio a ellos. Vamos a empezar en versículo 35. Lucas dice: en todos os he enseñado que trabajando así. Ahora, cuando leemos esa parte de este versículo, en todo os he enseñado trabajando así, tenemos que leer los dos versículos anteriores para entender esa frase. Si vemos en versículos 33 y 34, podemos entenderlo un poquito más. Dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie lo codiciado. Codiciado, que significa no lo desea, no lo deseado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Todo que Pablo tenía, el trabajo que tenía, lo que él hizo, lo hizo con la mano de él. Él no pidió a nadie para ayuda, él tenía un trabajo. Dice en capítulo 18, versículo 3, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso fue el trabajo de Pablo. Y con ese trabajo él podía sostener él mismo lo que estaba con ellos. Y él dice que todo que yo tengo lo hice con mis manos. Qué bueno que lo que nosotros tenemos, la casa en cual nosotros tenemos, el carro que nosotros tenemos, nosotros podemos decir: yo, por el trabajo que yo tengo, por el esfuerzo que yo doy, yo tengo estas cosas. Y por la ayuda del Señor, ayudándome a trabajar, yo tengo lo que yo tengo. Es orgullo, tú puedes proveer para tu familia. Y tú dices: yo con mi trabajo tengo la energía y la fortaleza para trabajar, para yo dar sostén, para yo trabajar para mi familia. Y Pablo le dice a los ancianos: yo te he enseñado. Le ha enseñado Pablo a ellos, los líderes, por instrucción. Le ha enseñado a ellos por ejemplo. No solamente Pablo habló de lo que estaba haciendo, él le enseñó a ellos por ejemplo. Él trabajó con sus manos, él trabajó fuerte. Cuando era tiempo de predicar, si él estaba predicando por la mañana, él trabajaba por la tarde. Si él predicaba por la noche, él estaba trabajando por la mañana o por la tarde. Pues siempre estaba trabajando y en el ministerio. Pablo estaba con ellos en esta iglesia de Efeso por 3 años, predicándole, ayudándole. Y cuando él dice, iglesia, todo, ahí en ese versículo, en capítulo 20, versículo 35, en todo os he enseñado. Cuando Pablo dice todo, significa su forma de vivir. Pablo le enseñó a ellos, los ancianos, los líderes de esta iglesia de Efeso, le enseñó su forma de vivir, le enseñó cómo trabajar como pastor en ese trabajo. Lo que Pablo le dijo a los ancianos, nosotros debemos decirnos a nuestros propios hijos. Animarle a ellos diciendo: mira, por mi ejemplo como padre, a los nietos,
Por mi ejemplo, yo te voy a enseñar cómo vivir una vida que agrada a Dios. Te voy a enseñar cómo trabajar con sus manos para que tú puedas dar alimento, a trabajar para tu familia como hombre para sostener su familia. Que ellos puedan aprender de nosotros, que nosotros seamos un ejemplo para ellos. Debemos de enseñar por ejemplos, debemos de trabajar duro para el Señor. Que nuestros hijos, que nuestros nietos, cuando vean a nosotros, vean que mi papá o mi abuelo, cuando trabaja para el Señor, él trabaja duro para Dios. Y que ellos vean esa acción dentro de nosotros. Que cuando nosotros enseñamos a ellos, le enseñamos todo, como Pablo dice. Sigo diciendo Pablo, pero Lucas. Como Lucas dice, yo tengo Pablo en mi mente, pero Lucas. Aquí en este libro debemos enseñar por nuestras acciones. Los adultos de esta iglesia debemos enseñar a los niños y a los jóvenes. Damas deben enseñar a las niñas cómo hacer niñas, cómo a prepararse a ser ama de casas y a ser buenas esposas a sus esposos. Caballeros, a enseñar a los jóvenes para enseñarlos a trabajar fuerte con sus manos, físicamente. Enseñarlos, por ejemplo, en la iglesia, cómo trabajar para el Señor. Trabajar también para las cosas que nosotros queremos. Si tú quieres algo, pues tú tienes que trabajar para Él. Las cosas no son gratis. Tiene que ser esfuerzo. Tiene que trabajar. Tiene que trabajar para su familia. Qué triste, iglesia, que en este mundo en cual nosotros vivimos, los padres están enseñando a los hijos que nosotros podemos recibir más en vez de nosotros trabajar. En vez de que debemos trabajar más para lo que queremos o lo que necesitamos, estamos buscando maneras de recibir cosas gratis. Y les está enseñando maneras de recibir, maneras de buscar cosas gratis en vez de enseñarlo a trabajar con sus manos y trabajar fuerte. Y cuando nosotros no enseñamos a ellos cuando son pequeños, cuando ellos crezcan, van a ser jóvenes vagos, no van a hacer nada para el Señor ni van a trabajar. Muchos de nosotros podemos decir que cuando nosotros empezamos a trabajar, empezamos a año 14. ¿Cuántos empezaron a trabajar a 14 años? Muchos. 13, 12, 10, ¿cómo hacer? Estaba trabajando en los Pampers todavía. No había ese tiempo. Eso que significa, no llegué a esos tiempos todavía. Pero sí, yo empecé a trabajar cuando tenía 14 años. Pero hoy en día los jóvenes que tienen 20 años están todavía durmiendo a las 12 de la tarde. Los jóvenes no ayudan en la casa. Dice, laven los trastes, limpie su cuarto, barre la casa. No quieren hacerlo. ¿Verdad, José? Está señalando ahí. ¿Tú limpias tu casa? No, sí. Damos un ejemplo aquí, José y Isaías. Si no están en la escuela, tienen que estar trabajando. Yo te digo ahora que si los niños míos no están estudiando, ellos no se van a quedar en el sofá durmiendo. Ellos van a trabajar. Si no, fuera de la casa. Bye bye. Ahorita Isaías. A los 16 años, 17, si no está en escuela, tiene que estar trabajando. Si no, para casa de Belio. Trabajo allá. En la Biblia, Dios no usó nadie que eran vagos. Todas las personas en cual Dios usó fueron trabajadores. Fueron personas que trabajaron duro en su trabajo. Mira lo que Lucas dice aquí en este versículo 35. Él sigue diciendo y dice, se debe ayudar a los necesitados. Pablo dio un ejemplo, sigo diciendo Pablo,
de todo Pablo, no está haciendo. Lucas dio, es que lo escribí mal. Lucas dio un ejemplo aquí en este libro sobre ayudar a los necesidades. Está refiriendo a los que están enfermos en la congregación, los que no pueden trabajar por su condición, los que eran pobres en la calle, los que tenían menos que nosotros. Y él dice que nosotros debemos de ayudar a los necesitados. Es importante que nosotros enseñamos en la iglesia por las predicaciones, que nosotros predicamos, que nosotros como cristianos necesitamos ayudar a los necesitados. Pero no solamente a enseñarlo en la predicación, pero también es importante que nosotros como iglesia practicamos esta enseñanza. Que nosotros practicamos y tenemos ministerios donde estamos ayudando a los necesitados. Tener ministerios para ayudar a otros como tenemos en Dame tu Mano. El ministerio de los caballeros donde vamos allá y predicamos a los que no tienen. Le llevamos comida para que ellos puedan comer y les damos a ellos comida espiritual. Por eso tenemos el ministerio de ambulantes, para llevarle a ellos los necesitados, lo que necesitan, artículos, para que ellos tengan y predicarle el Evangelio. Por eso nosotros empezamos ahora, estamos colectando comida para Día de Acción de Gracia, para que los que necesitan tienen comida ese jueves, el Día de Acción de Gracia. Y este año nosotros vamos a buscar 2 familias de los niños, del grupo de niños que vienen los viernes. Pues nosotros visitamos unos cuantos de los niños y hay unos cuantos que tienen necesidades. Y a mí me gustaría llevar comida a 2 familias, si podemos más, 2 familias de algunos de los niños que yo conozco que vienen fielmente los viernes, que realmente tienen necesidades. Y vamos a hacer una bendición a ellos, bendición a los que necesitan. Por eso nosotros damos ofrenda especial a otros. Cuando pedimos por ofrenda especial, como hicimos a CUP, ellos tienen una necesidad. Tenían necesidad no había suficiente dinero y nosotros les mandamos a ellos. Como hicimos en el campamento de las Marías, que necesitaban puertas para el campamento y nosotros mandamos ofrenda a ellos, ayudando a los que necesitan. Nosotros mandamos ofrenda a los misioneros cada mes. Es una necesidad que ellos tienen, que nosotros tenemos parte en ese ministerio. Pero esa enseñanza sobre dando a los necesitados, eso debe de empezar también en nuestro hogar. Que nosotros estamos enseñando a nuestros niños, los nietos, cómo dar, cómo ministrar, cómo ayudar a las personas que necesitan ayuda. Mira versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, que mi Biblia a veces cambia solo las letras. Mira lo que dice aquí Lucas: y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Lucas le da a nosotros el mejor ejemplo de él mismo. Y él dice: escuche estas palabras del Señor, más bienaventurado o feliz es a dar que recibir. La persona que da a estas personas, que dan a las personas que necesitan,
ellos van a ser más felices que la persona que recibe. Y Pablo le dice, o Lucas le dice a estos ancianos, recordar las palabras. No solamente Pablo le dijo, pero Jesús lo dijo, pero Jesús también lo practicó. Y en la Biblia no se encuentra este versículo, estas palabras que Jesús dijo, porque obviamente no se podían poner todas las palabras de Jesús en la Biblia. Pero Lucas dice que él lo dijo, los ancianos también lo oyó. No fue la primera vez que ellos oyeron esta frase. Libro de Juan, capítulo 21, versículo 25, hablando que no podemos poner todas las palabras de Dios en la Biblia. Nos dice en este versículo en Juan, capítulo 21, versículo 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran uno por uno, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Son todas las palabras que Jesús habló durante el tiempo aquí en la tierra. Es imposible a ponerlo todo en la palabra de Dios. Pero sabemos que Jesús dijo estas palabras, más bienaventurado es dar que recibir. Muchos de nosotros, cristianos que están aquí esta noche, muchos de nosotros que damos de nuestro dinero, nuestro tiempo a los que necesitan, entiende este versículo. Entiende que estamos felices cuando nosotros damos a otros de lo que nosotros tenemos. Pero tristemente estoy viendo más y más en las iglesias que cristianos solamente vienen para la iglesia para recibir y no están dando. Estamos viendo que los cristianos vienen a la iglesia para pedir, y esos que vienen a pedir ni dan su diezmo, no dan a misiones, no dan su tiempo a Dios, no quieren participar en los ministerios y esperan que la iglesia provee para ellos cuando ellos tienen una necesidad. Y Jesús dice, feliz es dar que recibir. Dios no quiere que tú dé para conocimiento. Dios no quiere que tú dé a una persona por necesidad para que otros puedan ver, wow, Isaías me dio $10. Isaías corriendo a la iglesia diciendo, yo le di pastor $10, qué bueno yo soy. Todo lo que yo tenía se lo di al pastor. Dios no quiere que nosotros damos a otros para que nosotros cogemos conocimiento de otros. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que nosotros demos de corazón, porque queremos agradar a Dios. Iglesia, si nadie te ve a ti dando a una persona que necesita, tú puedes estar seguro que Dios te está viendo. Y Él ve tu corazón y ve su acción, y en vez de nosotros buscar quién me vio dándole dinero a esta persona, quién me vio haciendo lo que hice, Dios está mirando y Dios te va a dar bendiciones. Cuando nosotros como iglesia queremos hacer algo para el Señor, nosotros siempre lo paramos acá frente y empezamos a pedir. Pedimos por los deambulantes, para que nosotros podamos ser una gran bendición a ellos, a darles a ellos artículos. Ahora estamos pidiendo para comida, para darle a una familia o dos familias en Acción de Gracia. Y en los próximos meses vamos a llegar a Navidad, donde vamos a estar pidiendo ayuda para los regalitos, para dar a los niños. Pero yo quiero que cuando venga estos tiempos,
Cuando nosotros paramos acá frente y presentamos un ministerio y preguntamos por ayuda, que ustedes se recuerden de este versículo, las palabras de Jesús que dice, más bienaventurados es dar que recibir. Y que nosotros podemos dar para agradar a Dios. A veces me siento mal porque cristianos están diciendo que mucho pide el pastor. Siempre está pidiendo. Que mucho pide la iglesia. Yo no estoy pidiendo para mí. No traen los regalitos para que yo pueda llevarlo a la casa y abrirlo yo solo. Es para dar a otros. Yo quiero que nosotros como iglesia practicamos lo que Dios nos dice en las Escrituras, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que a dar a los que necesitan. Y cuando nosotros pedimos es porque queremos dar a los que necesitan. Y debemos tener esta actitud. Feliz yo voy a estar cuando yo doy a otros. Que nosotros seamos una iglesia que da. Que dan a los que necesitan, que dan a misiones, que dan a familias que tienen necesidades. Que nosotros podemos ver la verdad en estas palabras que Jesús dijo: es mejor dar que recibir. Yo estoy dando oportunidades a ustedes como iglesia para practicar esta verdad que nosotros vemos en las Escrituras. Y Dios, iglesia cristiana, Dios nos da a nosotros bendiciones. A veces le da a Dios a nosotros bendiciones para nosotros podemos dar más a otros. Amén. Pero hay muchos cristianos que reciben las bendiciones y se quedan con ellas. Que bueno, sigue dándome a mí. Y Dios quiere que nosotros sigamos dando a otros. Versículo 35. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Bien rápido esta noche, en estos últimos minutos, quiero ver por qué debemos dar al Señor. ¿Por qué nosotros debemos dar al Señor? Quiero ver 5 cosas bien rápido. Número 1, ¿por qué yo como cristiano debo dar a Dios? Número 1, porque nos fue ordenado. Vamos a 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 a versículo 19. Vamos a leer estos versículos para entender el número 1. Nosotros debemos dar a Dios porque nos fue ordenado. Aquí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17 dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí bien fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. Pablo le dice a Timoteo que les dé esta exhortación a los ricos. Pablo dice que le diga a los ricos, a estas personas, que no piensen que ellos son altivos, que ellos no creen que ellos son todo porque tienen todo el dinero. Que no ponga su esperanza, que no ponga su dependencia en el dinero, pero que ponga su esperanza y su dependencia en el Señor.
Ponga su esperanza en Dios porque Él nos da lo que nosotros tenemos. Y Dios nos da estas cosas, la Biblia dice, para nosotros disfrutarlo. Pablo dice que le digan que hagan bien en esta exhortación y que sean ricos en las buenas obras, que sean una persona que da, que sea una persona generoso. Y este mensaje que Pablo estaba dando a Timoteo. Qué buen ejemplo nosotros vemos en Hechos capítulo 4, donde dice que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que posean heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Ellos en la iglesia, todos que tenían dinero, lo traían a la iglesia y lo dividían entre todos para que todos tenga suficiente. Imagínate si nosotros hacemos eso hoy. Todos traigan su dinero, lo ponemos aquí en una cajita, empezamos a dividirlo a todos para que todo tenga suficiente. Número 2, ¿por qué nosotros debemos dar? Número 2, porque el Señor nos dio ejemplo para dar. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, vamos allá un momento, si puede conmigo. 2 Corintios capítulo 8, versículo 9, donde Pablo dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Pablo dice: como conocemos nosotros la gracia de Dios, que es bueno, que es misericordioso, sabemos que Él nos ama tanto que siendo rico, el creador de este mundo, dueño de todo, se hizo pobre por nosotros. Vino a esta tierra para los que reciben a Jesucristo como Salvador, para que nosotros seamos ricos con Él en el cielo. Dios dio Él mismo, para que nosotros podamos, por su ejemplo, también dar a otros. Por eso nosotros damos a misiones. Estamos nosotros dando para ellos que están en otros países, para los que reciben a Jesucristo en esos países, pueden también hacer ricos como nosotros y estar en el cielo con el Señor. Dios nos manda a nosotros a dar nuestro diezmo, para que con ese dinero de nuestro diezmo nosotros podemos llevar el evangelio aquí en Mayagüez. El diezmo es para nosotros llevar el evangelio aquí. La promesa de fe es para nosotros llevar el evangelio a otros países, a otras partes del mundo, para que otros puedan hacer rico en el cielo con nosotros. Es mejor dar que recibir. Número 3, ¿por qué nosotros debemos dar al Señor? Número 3, porque dar es una fuente de bendiciones. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Vayan conmigo a este versículo, muchos lo conocen, pero vamos a leerlo otra vez. Porque hay verdades aquí que nosotros necesitamos entender. Malaquías capítulo 3, versículo 10 dice: traer todos los diezmos al folí, y haya alimento en mi casa. Y esto es favorito, mi parte favorito aquí, donde dice: y probarme ahora en esto, en trayendo su diezmo a la iglesia. Dice Jehová de los ejércitos: si no os abriré
las ventanas de los cielos, y escuchen, iglesia, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Esas son muchas bendiciones. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros para recibir esas bendiciones? Atraer los diezmos a la iglesia. Dios quiere que nosotros le probemos a Él, para que Él nos enseñe a nosotros que Él va a proveer y que Él va a abrir las ventanas del cielo de bendiciones para nosotros. Déjame decirte que los que no dan su diezmo a la iglesia se están perdiendo bendiciones que Dios tiene preparado para ti. Va a abrir las ventanas, que significa que hay muchos. Imagínate Dios abriendo las ventanas de los cielos lleno de bendiciones para nosotros. Dicen que en las iglesias solamente 10 a 25% de la iglesia dan su diezmo. Nosotros tenemos mayormente 25 familias. Si 25% de las familias en nuestra iglesia diezmaban, significa que solamente 6.25, o vamos a decir 7 personas en nuestra iglesia están diezmando. Si estamos a 25%. Y ese es el máximo de los statistics. ¿Cómo se dice? Eso mismo. De todas las iglesias, ¿verdad? De 10 a 25% de la iglesia dan su diezmo. Y si nosotros cogemos el máximo, ahora yo no sé cuántos diezman, yo no envuelvo en dando nombres y nada de eso, yo solamente veo los números. Pero si solamente 25%, lo más alto de lo que dicen ellos, solamente 7 personas, 7 familias en nuestra iglesia dan su diezmo. Ojalá que sea más que eso. Pero significa que en muchas iglesias hoy en día, muchos cristianos se están perdiendo las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿Por qué nos dan? Ellos no dan porque no tienen fe en Dios que Él puede proveer para ellos. No dan porque ellos no entienden este versículo de Malaquías capítulo 3, versículo 10. Que Dios quiera abrir las ventanas de bendiciones para nosotros si nosotros obedecemos. Yo no estoy hablando de dando $2 cada servicio. Eso no es dando tu diezmo. Eso es dando una ofrenda. Yo estoy hablando de dando su diezmo, su 10% de todo que viene en su familia, todos los ingresos. Hay muchos cristianos que piensan que dando una ofrenda, dando $2 o $3 semanales, dando a Dios. Eso no es dando su diezmo, eso es dando una ofrenda al Señor. Y Dios realmente se merece más de $2 de entre todo lo que nosotros tenemos. Hay razones, yo creo, esto es una opinión mía, y digo eso antes para que no digan que está en las Escrituras. Yo creo que hay 2 razones en cuales cristianos tienen problemas en su familia, en sus finanzas. 2 razones. Número 1, no diezma. Ese es la mayor problema grande en las familias en cuales están teniendo problemas en sus familias, porque no están diezmando al Señor. Número 2, hay familias que diezman a Dios, pero no son buenos mayordomos de su dinero. Y como no son buenos mayordomos, pues tienen problemas con sus finanzas. Vamos, iglesia, a dar fielmente a Dios. Vamos a dar lo que Dios pide de nosotros para que nosotros podamos aprovechar. Nosotros podemos probar a Dios. Dios, yo no sé cómo yo puedo
yo te voy a dar los 10% que tú me mandas a mí como cristiano, y yo voy a probarte, decirte, yo sé que tú vas a proveer para mí. Y Dios sí va a proveer, pero nosotros tenemos que poner ese esfuerzo, tenemos que probarle a Dios, tenemos que tener fe en Dios que va a proveer. Y Dios lo hace. Muchos de nosotros podemos dar testimonio, los que dan fielmente, que Dios nunca nos ha fallado a nosotros. Siempre, cada mes, siempre en una forma u otra, siempre Dios provee para nosotros. Número 4, ¿por qué nosotros debemos dar a Dios? Porque nuestros bienes solo nos fueron prestados. Nuestros bienes, lo que nosotros tenemos, fueron prestados a nosotros. En Lucas capítulo 16, versículo 1, dice, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador o como un malgastado de sus bienes. Aquí en esta parábola del mayordomo injusto, Jesús le dice que mayordomo no estaba usando bien las cosas que el rico tenía. Y nosotros somos mayordomos de las cosas que Dios nos da a nosotros. Todo que nosotros tenemos ahora es de Dios. Somos mayordomos de nuestros niños, porque nuestros niños son de Dios, que Dios nos da a nosotros para cuidarle a ellos, para enseñarle a ellos cómo a servirle a Dios. Somos mayordomos del dinero de Dios. Y algunos de nosotros como cristianos no estamos siendo buenos mayordomos del dinero. Y número 5, ¿cómo nosotros podemos dar a Dios? Porque la recompensa de dar ya es grande aquí en esta tierra. Si nosotros leemos el Salmo 41, el Salmo completo habla sobre ayudando a los necesitados, los que necesitan. Versículo 1 en Salmo 41 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En el día malo lo librará Jehová. Dios nos da a nosotros cristianos recompensa aquí en la tierra cuando nosotros damos a los que necesitan. Cuando nosotros damos a ellos, Dios nos cuida a nosotros. David dice que en el día malo lo librará Jehová. ¿Qué promesa Dios nos da a los que hacen bien, a los que proveen a las personas que necesitan? Y terminando esta noche, iglesia, ¿están dando a Dios? ¿Están dando su diezmo? ¿Está dando su tiempo? ¿Está ayudando a las personas que tienen necesidades? Nosotros como cristianos debemos de dar porque Dios lo ordenó. Debemos de dar porque el Señor les dio un ejemplo a nosotros para seguir. Nosotros debemos de dar porque Dios nos quiere dar a nosotros bendiciones. Nosotros debemos dar porque lo que tenemos no es de nosotros, es de Dios. Y debemos dar porque hay recompensa aquí en la tierra. Iglesia, más bienaventurado es dar que recibir. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar y pedir a Dios, Dios, ayúdame a dar a los que tienen necesidades. Ayúdame a tener una actitud de entender mi responsabilidad como cristiano, como miembro de la iglesia, dar al Señor. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el tiempo de mirar este versículo en Hechos capítulo 20, versículo 35. Gracias por tu palabra que dice, más bienaventurado es dar que recibir. Señor, que cada cristiano esta noche pueden entender la importancia que nosotros tenemos como cristianos para dar a los que necesitan.
Señor, gracias por los ministerios que nosotros tenemos en la iglesia. Oportunidades de dar a otros, como dame tu mano, de ambulantes. Otras actividades que podemos dar a los que están en la iglesia. Ayúdanos a tener esta actitud cada vez que tú nos pones en nuestro corazón para dar a una persona que es mejor. Nosotros estamos felices cuando nosotros damos a otros en vez de recibir. Señor, gracias por el privilegio que nosotros tenemos para dar nuestro diezmo a ti. Señor, que cada cristiano esta noche entiende la importancia, entiende las bendiciones que tú quieres darnos a nosotros por nuestra obediencia. Que las ventanas están preparadas para abrir bendiciones a nuestras familias, a nosotros, para proveer lo que nosotros necesitamos. Señor, que nosotros podemos ser fieles, dando aquí en tu obra, en nuestra iglesia, para que nosotros podamos a seguir manteniendo tu iglesia, llevando el evangelio aquí en Mayagüez. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.